Pedí hace tiempo a nuestra mexicana rifada en aquel momento, a Judith Bayard, psicóloga, que viniera al programa, ¿qué tal, Fernanda?, para platicarnos del tema de las barreras del autismo, de todo lo que ella, en esta investigación, en este adentrarse en el asunto del autismo en México, a través de Domus, este Instituto de Autismo, que ha colaborado con mucha gente para poder sacar adelante el tema en México, pues que nos viniera a contar cuáles han sido esos datos en México que han tenido que enfrentar, porque antes no se podía ni siquiera pronunciar la palabra porque nadie sabía qué significaba autismo. Y nos acompaña también el psicólogo Diego Reza, que es subdirector de investigación, enseñanza y difusión de Domus Instituto de Autismo. Las barreras, Judith. Diego, ¿a qué se enfrentaban hace 40 años en el tema de autismo y dónde estamos hoy parados? Te escuchamos. Bienvenida. Gracias, Fernanda. Nuevamente, gracias. Pues hace 40 años, lo primero que se enfrentaban era un desconocimiento total del tema, incluso de médicos, pediatras, psicólogos, ¿no?, de especialistas, porque de verdad no se conocía. Y cuando finalmente podían acceder a un diagnóstico, por ejemplo, yo te conté que tengo un hermano, ¿no?, que tiene autismo, y en aquellos años el diagnóstico lo recibió en Estados Unidos. Aquí no, simplemente A ver, ni tu siquiera... hermano nace y ¿qué le dicen a tu mamá y a tu papá? Al principio, aquí en México, los mejores doctores y tal, le dijeron que tenía una disfunción cerebral mínima, que tenía un rezago en el desarrollo, que tenía, a mi mamá, a otros chavitos les decían, tiene retraso mental, tiene esquizofrenia. Ok, entonces mi mamá tuvo la oportunidad, se van a Houston y ahí lo analizan, le hacen todos los estudios y ahí se nota que dan un diagnóstico y mi mamá, de verdad, me acuerdo que su frase fue, me dijo, haz de cuenta que me dijeron que era un marciano, no entendía nada, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, pues tanto ella como yo nos dedicamos y nos metimos en esta lucha y eso nos llevó a mí a estudiar mucho. Ella como madre simplemente a ser una promotora y una luchadora social incansable, y a mí pues a dedicarme a estudiar, a aprender, a investigar, a qué más sigue, ¿no? Y hoy nos enfrentamos, 40 años después, ¿no?, nos enfrentamos todavía a desconocimiento, pero distinto. Hoy nos enfrentamos, los papás pasan de un especialista a otro, uno les dice una cosa, a otro les dice otra, quizás los confundimos, ¿no? O muchos médicos les dicen, no, hombre, está bien, ya hablará, todavía hoy en día, cuando hoy se puede detectar el autismo a muy temprana edad, ¿no? Diego Reza, como lo veo, básicamente es un niño nace y no saben en qué canasta meterlo. No saben si meterlo en la canasta de un Apgar con una buena calificación, o meterlo en el retraso mental, o en el autismo, o en el déficit de... O sea, no se entiende. No todos los médicos tienen la misma capacitación, desgraciadamente, y las cifras pues aumentan. Es decir, hoy de cada 100, 115 niños, 150 niños, uno tiene autismo. Así es, en México 1 de cada 115. Y bueno, hola Fernanda, gracias por invitarnos. Y al respecto de esto de ubicar a un niño en diferentes canastas es lamentable, porque pues viene de prácticas, ¿no?, que se mantienen por años. En el área de pediatría pues no hay un seguimiento más que físico, cuando debieran de agregar un seguimiento más de carácter social, que es donde el autismo se pudiera identificar. Mientras estas prácticas prevalezcan, estas que no nos permiten identificar a tiempo a estos niños, porque un niño desde los 12, 9 meses de edad ya te puede dar señales de que algo en su desarrollo social no viene bien. A ver, ¿cuáles son esas señales? Por ejemplo, falta de reciprocidad a la sonrisa de la mamá, a estos gestos de cuando lo van a cargar, de estirar los brazos y que el niño se anticipe, estas conductas de anticipación social, cuando un adulto se acerca a ellos, y básicamente que no, una mamá lo siente, un papá lo siente. Cuando tu pequeño no te responde, mamá, papá, si no te responde tu bebé de 7, 8 meses de manera recíproca, tu intuición te está diciendo algo pasa con él.
y buscas un pediatra, buscas un especialista, y como te decía, no hay prácticas de identificación temprana de detección, y luego te enfrentas a lo que hace unos segundos comentabas con Judy, y ella lo decía, especialistas donde hay como una malsana necesidad de tener la razón. Entonces toman a papás vulnerables porque el autismo pega durísimo. Y cuando no te responde tu niño, pues es lo peor que como padre puedes pasar. Entonces te enfrentas a que necesitas oír algo que te dé un bienestar, aunque sea momentáneo, y es donde entra esta necesidad muy personal de muchos personajes de tener la razón y convencerte de que lo que yo te digo es lo que tienes que hacer y no busques más. Y esa también es una práctica muy inadecuada. Entonces el tema del autismo es complejísimo y involucra a diferentes personajes. Ahora, de que te dan un diagnóstico al resto de la vida, ¿puede haber mejoría? ¿Hay avances? Totalmente. A más temprana edad lo encuentres, tienes mejor desarrollo, mejor Totalmente. Una evolución más positiva dentro de las capacidades. Sí, totalmente comprobado por investigación científica y datos clínicos. Entre más temprano inicie una atención, más impacto vas a tener en el desarrollo de este niño y va a ser un impacto para la vida. Pero también, no solo entre más temprano, entre más adecuada sea la intervención y más integral. El problema del autismo es que es invisible, Fernanda. Tú los ves y dices, no tienen nada, son divinos, suelen tener unos ojotes así maravillosos, ¿no? Y entonces, entre el proceso de negación natural de la familia, entre el desconocimiento que prevalece y que en algunas áreas del desarrollo parece que caminan como bien, ¿no? Pues estos momentos son claves. Y luego, como lo que hay en el mercado, lo que hay en la comunidad en cuanto a formas de atención, lo que decía Diego, algunas personas se empeñan en que lo que yo sé hacer es lo que tu hijo necesita. Uh-huh. No necesariamente, yo no sé hacer todo, pero una persona con autismo necesita una intervención integral. Lo médico, lo nutricional, lo sensorial, lo educativo, la terapia específica, el entrenamiento a papás. Hay que hacer todo esto, y si hacemos todo esto, el pronóstico es totalmente diferente a lo que nos pasaba hace algunos años, ¿no? Esto es una gran falla, perdón Fernanda, pero una gran falla es esta falta de trabajo integral para atender a una persona con autismo. Uh-huh. Por ejemplo, el autismo no se considera una enfermedad como tal, sino más bien una condición genética. ¿Estoy en lo correcto? El autismo es un trastorno, está dentro de los trastornos del desarrollo, ¿ok? Y es una condición neurobiológica que tiene una base genética, pero digamos que sí, pero no como lo estás, no con estos términos, ¿no? Hay una predisposición genética, y el autismo entonces, debido a causas ambientales, se expresa este gen. ¿Me estoy explicando? Y entonces quiere decir que sí, que lo traemos, el gen, ¿no? En mi familia lo traemos. Ahora, se expresó en un individuo, pero no en toda la familia. Y no necesariamente lo heredas. Pero lo que hoy sí se ve en muchos estudios que se están haciendo es que padres que están dentro del espectro, que no parecen porque son bastante funcionales y no fueron diagnosticados, hoy tienen hijos con autismo. Gemelos que tienen hasta triates o más, que tienen los tres, tienen autismo. O en una misma familia, 2 o 3 hermanos pueden presentar autismo de distintas formas de manifestación de la sintomatología. ¿Qué ofrece Domus como Instituto de Autismo? Porque que conozcamos, está la Fundación John Langdon Down. Uh-huh, que es para síndrome de Down. Es síndrome de Down. Ustedes como autismo. Ajá. ¿Qué otras cosas existen en México? Existen muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, muchas de la iniciativa privada, organizaciones civiles, pues que atienden. En México se atienden, Fernanda, prácticamente a todas las condiciones de discapacidad. Lo que nos está pasando es que no tenemos la capacidad de atender a todos. Así es. Y esto es privativo. Es que estás hablando de autismo, son más de 5,000 niños, ¿no? Sí, no, mucho más. Sí. Pero, o sea, no hay estadísticas en el país, solo hay un estudio epidemiológico que nos dice como la incidencia.
¿no? La prevalencia. Pero no sabemos cuántos hay, porque no están registrados. No hay un censo. No hay un O sea, censo. tú no puedes confundir, saqué lo de la Fundación John Langdon Down. Tú Ajá. no puedes confundir, no es lo mismo un niño con autismo que con síndrome de Down. No. Pero... Ni se puede tener las dos al mismo no, tiempo. sí se puede. Ah. Se puede tener síndrome de Down, que ahí sí hay una condición genética está bien clara, y se puede tener autismo. Nosotros tenemos chicos así en Domus, ¿sí? Y eso lo que hace es que se complica más toda la historia, nada más, ¿no? Y otras condiciones también. Uh-huh. Recuerdo hace muchos años llegó a mis manos un libro de un niño alemán, escrito por él, Uh-huh. un niño autista, Uh-huh. que fue bellísimo leerlo porque por primera vez te adentrabas en el mundo del autismo. Es decir, un autista te podía explicar su mundo, sus colores, la capacidad de amar, las palabras, los sonidos del mundo exterior, la forma de relacionarse. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Estamos más sensibles frente a esta condición? Ok. Mira, respecto de este libro, se han hecho muchos más personas con autismo que escriben de sus experiencias y de su forma de vivenciar esto que se llama autismo. Lo que hay que entender es que autismo es una alteración de espectro. De hecho, así se llama, trastorno de espectro autista. Y por espectro entendemos que no hay dos personas con autismo iguales. Cada uno tiene sus peculiaridades, cada uno experimenta de diferente forma. Lo que sí es común es la gran falla para la relación social y para la comunicación con carácter social, pero sí en experiencias de personas con autismo que le pueden poner voz a su forma, a cómo es tener autismo, pues vas a tener versiones con algunos puntos en común y otros muy diferentes. Pero, por ejemplo, ¿cómo no lo confundes con un Asperger? Ya, esto de Asperger es todo un tema. Lamentablemente, la historia del Asperger terminó en un estereotipo que no ayudó porque se pensaba, es genio porque tiene Asperger. No necesita atención porque tiene Asperger. No lo metas a una escuela para autismo porque tiene Asperger. Y fue lamentable porque estas personas no recibieron atención, jóvenes con una alta depresión, el índice con de mucha suicidio, ansiedad. Mucha ansiedad. Es alto el índice de suicidio en personas que se les diagnosticó con Asperger. Bueno, la ciencia mostró que no era confiable el diagnóstico de Asperger. Hay toda una controversia que tiene que resolverse, pero hay pros y contras, ¿no?, en esto de Asperger, pero es una historia lamentable, pues, lo que sucede con esto de Asperger. Es que el otro día me enfrenté a presencié una discusión. No, es autista. No, tiene Asperger. No, que es Asperger, porque fíjate entonces las manos, cómo las mueve. Y entonces, no, que es autista, porque ¿qué no estás viendo? Que no socializa. Y dije, bueno, qué barbaridad. No puede sí. haber tanta incertidumbre en ese sentido, Así ¿no? Eso no es. Se ha convertido más en una cuestión increíble de creencia. Cuando los grandes organismos internacionales, como es la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, y como es la OMS, en donde a través de la participación de muchos científicos y de muchas personas expertas en distintos temas, han acordado eliminar todas las etiquetas diagnósticas que había, y hasta antes del 2013 se usaba otro término que era trastornos generalizados del desarrollo, en donde cabía el autismo, el Asperger, el Rett y el desintegrativo. Y el no especificado. Y el no especificado. De veras, no sabías cuál ponerle a un chavito, porque además va evolucionando conforme van creciendo, Sí, claro. ¿no? Y entonces a lo mejor de chiquito no hablaba nada y de repente logró desarrollar el lenguaje, y entonces ya no es autismo, ya es Asperger. Confundían a los papás, se confundían los papás y todo el mundo horrible. Entonces hoy estas dos, autoridades lo que dicen es que debemos utilizar una sola etiqueta diagnóstica y es trastorno del espectro autista. ¿Sí? Y ya. Vamos a ir a una pausa. El teléfono de Domus, Instituto de Autismo, con Judith Bayard Martínez, que es la directora general, es 5563-9966. Hacemos una pausa, regresamos a la página www.institutodomus.org. Volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Continuando esta plática con Judith Bayard, psicóloga y además directora general del Instituto de Autismo Domus, y con Diego Reza, psicólogo,
que eres subdirector de este mismo, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son las terapias que se deben de seguir en el caso de autismo? Y si el autismo tiene cura. Ya. Empezaré por lo más sencillo. Hablar de cura es difícil porque no se trata del autismo como enfermedad. O sea, el autismo per se no es una enfermedad. Sí suelen presentarse condiciones médicas concomitantes, se está llamando. Y ahí entra la parte de cómo debe de atenderse. Pensar en autismo nada más como un niño, digamos, te dan el diagnóstico de autismo. Pensar en atender solo su autismo te puede llevar a bien, pero te puede llevar mejor si te ayudan a entender que puede tratarse de autismo, pero la frecuencia de enfermedades concomitantes médicas es alta. Entonces tenemos un alto índice de niños con alergias, trastornos gastrointestinales, deficiencias del sistema inmune, etcétera. Y son pequeños con una historia de la leche no le cayó bien la de la mamá, reflujo, cólicos, no sé qué, o desde los primeros meses con antibióticos porque enfermedades respiratorias, infecciones estomacales, etcétera, hasta crónicas, diarreas crónicas. Entonces, de ahí que tenemos que entender que el autismo necesita una atención integral donde, por ejemplo, en Domus Instituto de Autismo, después de 38 años de historia que tenemos atendiendo autismo, hemos entendido, y lo hemos entendido por resultados de que el autismo, y por investigación y por conocimiento, el autismo debe de tener una atención basada en un eje social. Autismo per se significa fallas para llevar a cabo la relación y comunicación social. Eso innegable y no podemos pasarlo por alto. Pero hay que sumarle una atención médica, biomédica, porque diferentes sistemas en el niño pueden estar alterados. Entonces, una atención integral es lo mejor para una persona con autismo, y en esta atención integral tenemos que entender que la familia, o sea, el autismo no está en la persona, parte de allí, pero el autismo impacta todo un sistema familiar, impacta la dinámica familiar, a hermanos, a papás, impacta en la creencia de los papás, en su emoción, en la economía. Entonces la familia tiene que ser los papás empoderados, y entender empoderados significa desde ayudarlos a entender qué significa autismo con información objetiva, clara. A ver, por momentos, un poco como el psicoanálisis. A veces hacen tan complejo el psicoanálisis que pocos se acercan al psicoanálisis. Da flojera, ¿no? Porque sí. Entender de repente lo que creen o piensan los psicoanalistas. Yo lo he platicado muchísimo con la doctora Alexis Sherek, y ella se ha dado a la tarea de aterrizar en lenguaje muy sencillo el tema de lo que es el psicoanálisis, para que entonces podamos tener acceso todos. Creo que así pasa un poco con el tema del autismo. Sí. O sea, hay muchos... Acabas de decir algo muy sencillo que queda en la mente de todos. Hay una cuestión social en el estar socialmente contigo. Sí. No estoy al 100. Sí, y eso es súper importante, es lo primario. Entonces ahí se entiende el autismo. Pero fíjate que bien importante, Fernanda, es que por muchos años el efecto del autismo, el efecto de esta falla en la interacción social, en el entender al otro, ¿sí?, provocó en estos niños muchos problemas conductuales. Y por muchos años, incluso hoy en día, la técnica más o la intervención más divulgada, no sé si sea más efectiva, la más divulgada, la más conocida, es el famoso ABA, así se conoce en la jerga de los papás y de los psicólogos, ¿no?, que es intervenir conductualmente. Domus mismo, así empezó. Domus era un experto en intervención conductual cuando inició ¿Qué era eso? Está basado en la teoría del aprendizaje puro, ¿no?, del condicionamiento, en donde pones un estímulo, la persona responde y le das una consecuencia, un premio, un reforzador o un castigo. Y así se intervino en el autismo por muchos años, sin entender por qué esa conducta tenía un significado. Hoy
Y esto es un cambio paradigmático en la intervención del autismo. Y esto es lo que nos está costando mucho trabajo penetrar en los psicólogos y hasta en los papás. Hasta en los papás, porque dicen, pues es que si hace berrinche, pues haz algo con su berrinche. Sí, pero imagínate que tú no te puedes comunicar con el otro y que tu manera de expresarte socialmente no es clara. Entonces no estás respondiendo a su necesidad, ¿no? Y entonces pues acabo enojándome, haciendo un berrinche, y entonces me tiro al suelo. Pero conductualmente ustedes antes, como si la campana. No, Así claro. es. Pero si tú trabajas lo que está diciendo Diego, la interacción social, con técnicas específicas para abordar esto, ¿sí? Que no es un manejo conductual, deja de haber dificultades conductuales. Sí. O sea, ya no hay problemas conductuales porque el niño empieza a encontrar formas correctas de volver o de reparar esta falla en la interacción. O sea, lo aprende. Sí, claro, pero lo más importante es que le enseñas a sus papás, a su mamá, a retomar esta forma de relacionarse y reparar esta comunicación y la dinámica además. Pero ¿qué es lo que no entienden los papás entonces? ¿Qué trabajo le está costando a los papás en eso, en lo que estaban diciendo? Lo que pasa, Fernanda, es que a un papá cuando le hablan de posibilidades de autismo, consciente inconscientemente su primer fuente es Internet. Va a empezar a buscar, porque es lo que nos llegan muchas familias, ¿cuál fue tu primer fuente de información? Internet. Y en Internet, y esto siempre lo digo y es un sueño que yo tengo, ojalá las computadoras algún día suelten olores las páginas que están caducas, porque la información del autismo que te encuentras en Internet ya mucha no está actualizada. Entonces un papá lee que así es y así se va a quedar, y hay colegas que así lo dicen, así es y así se va a quedar. Entonces es difícil para ellos creer que no hay problemas de conducta en el autismo, por ejemplo, en un caso. Tu hijo no tiene problemas de conducta, pero ¿cómo? Si en Internet lo dice y también fulano de tal me dijo. Entonces, desde ahí comenzamos la atención, identificar las fuentes de información de los papás, porque ahí radica gran parte de la dificultad de trabajo con ellos, cambiarles el chip. Y partimos de eso en Domus, de ver qué información trae el papá, tus fuentes, y presentarle una información que le ayude a cambiar todo eso que ha leído. ¿Cuál es el caso más exitoso que recuerden? Ay, tenemos muchos. Pero, ¡qué gusto! No, sí, por Oye, supuesto. Qué padre Mira, respuesta. uno del que estamos muy orgullosas es de Juan Carlos. Y Juan Carlos entró con nosotros desde que era un chiquitín de, ¿qué sería? 3, 4 añitos. Hoy Juan Carlos está en la universidad. O sea, empezamos con nuestro programa de intervención temprana, de ahí estuvo un tiempecito con nosotros, después buscamos una escuela, hacemos todos los procesos de inclusión educativa, porque hay que trabajar con todo el entorno educativo, con el niño, y Domus hace una forma de inclusión que se llama el niño con autismo dentro del aula regular con su asesor. Es decir, lo acompaña en la jornada escolar una persona capacitada para estar con él. Así recorrió, se tuvieron que vivir un tiempo fuera de México, por allá nos volvieron a buscar, luego regresaron a México y hoy está en la universidad. Juan Carlos es dentro del espectro de estos muchachos que puede comunicarse, no tiene una conversación, pero nos comprende perfecto, o sea, todo lo que es la entrada del lenguaje lo comprende y él contesta no, sí, no, como los chavos, sí, no, monosilábicamente. Pero su participación en la universidad, está en un programa, digamos, ajustado en una universidad. Él es uno de ellos. Y hoy en día, chiquitos que estoy pensando en uno que llegó hablando de estas condiciones comórbidas, en una situación que de verdad decías, este niño está mal. Sí, muy grave. Su estado de salud estaba totalmente impactado, involucrado, ya lo habían operado del intestino. Y hicimos todo este abordaje nutricional, sensorial, trabajar con su mamá y con su papá. Hoy tú le ves la cara, o sea, es decir, pasó de estar enfermo y estar mal y desconectado a estar nuevamente en su escuela, va en preescolar, estar en su escuelita, su mamá contenta, sabiendo cómo lidiar y cómo relacionarse con él en el día a día, en el momento a momento, cuando lo bañas, cuando le das de comer, y ahí con esta intervención basada en la relación social,
Ahí se está impactando todo el tiempo. Todo momento es útil, basado en la relación social, todo momento. Y nada más para agregar algo de este caso de éxito. Este pequeñín pasaban más tiempo su familia en el hospital y siendo padres médicos, pasaban más tiempo en el hospital porque entraba, salía. Ahora sus visitas al hospital se han disminuido notablemente en el último año y medio de su vida. Ya no va al hospital más que a revisión. Exacto. ¿No? Cuando se la pasaba en salas de terapia intensiva. Busquen a Domus Instituto de Autismo, Judith Bayard Martínez, su directora general, el teléfono 5563-9966. Y Diego Reza, gracias por estar con nosotros. A los dos tenemos una gran labor social en este sentido. Así, la inclusión, el diagnóstico, las terapias. Y el informar a la sociedad. Es que me dejaste helada, Diego, con eso de que es que tienes toda la razón. Yo he hecho programas de esto del internet. ¿Cómo te dicen que tienes algo y lo primerito que vas es a internet y ya vale, hombre? Sí. Ya, mira, con eso ya empezaste con el pie izquierdo. Ya. Cuando entra una familia Domus, la primera recomendación a los padres es no leas internet. Deja de leer internet. Sí, deja de leer y internet. Si quieres seguir leyendo, revisa el año de esa página, por Exacto, favor. queda claro. Bueno, pues con eso me quedo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por estar con nosotros.